Paz de Cristo, hermanos. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Aleluya. Lo único que necesitamos para sentir la presencia de Dios es un corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que Él no lo rechaza. Aleluya. Y yo creo que aquí hay más de un corazón contrito y humillado, deseoso de sentir la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay un canto que dice: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Amén. Y yo creo que ese es el principal propósito de esta noche: venir y adorar a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. Pueden sentarse un momentito, hermanos. Gloria sea al Señor. Dios es grande, Dios es bueno. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Dice que la palabra que su misericordia es para siempre. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las historias, hermano? No sé, quiero introducir un poquito en esto. Yo recuerdo cuando era niño, a mí me encantaba escuchar historias de los viejos. Y todos los días, hermanos, en el rancho donde yo era, nos juntábamos casi todos los del rancho y hacíamos fogata y nos sentábamos alrededor escuchando las historias. Y había historias muy conmovedoras. Había historias que te hacían llorar. Amén. ¿De qué? De que las contaban de lo que había pasado con nuestros antepasados, con nuestras familias, lo que hicieron para poder sobrevivir muchas veces. Son historias que hoy en día quizás estén olvidadas. Son historias que muy remotamente las volvemos a recordar. La estamos tomando como una historia perdida. Ya esos tiempos como que no se viven. Esos tiempos como que se anhelan. Alabado sea el Señor Jesús. En aquellos tiempos recuerdo que nos juntábamos, hermanos, todos los que eran en el rancho, como les decía, nos juntábamos a jugar juegos. Y para jugar y correr utilizábamos la luna, la luz de la luna para correr. Amén. Y utilizábamos todo el rancho para correr, para jugar. Amén. Pero eran momentos muy hermosos, en el cual podíamos compartir con los papás, con los abuelos, con los tíos, con los amigos, con los primos, con los hermanos, todas las familias reunidas. Historias que hoy en día se anhelan. Historias que poco a poco el sistema nos las ha estado robando. Un sistema moderno, un sistema que nos está provocando olvidarnos de ello. Amén. Y a veces me pregunto, ¿serían malas esas historias o será bueno recordarlas? Yo todavía cuando las recuerdo hay historias muy bonitas. Antes de entrar a la palabra, quiero introducir esto también, hermanos, unas historias que a mí me conmovían mucho, me conmueve aún cuando las recuerdo. Ya convertido al Señor, tengo una hermana que está en México, que ella es muy poco quería de las cosas del Señor. Y todos los días de culto yo le insistía: vamos a la iglesia, hermano, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y recuerdo que fue un martes, fui y le dije: vamos a la iglesia, hermano. Dice: hoy no puedo, quizás después te acompañe. Quizás después te acompañe. Bueno, está bien, hermano, te quedas ahí. Me fui y durante el camino de llegar a la iglesia empecé a orar. Y yo le decía al Señor: Señor, inquieta. Señor, no le des tranquilidad. Señor, levántala de esa silla. Y llegué a la iglesia, me fui al altar y empecé a orar, pidiéndole al Señor que la inquietara. Y empezó el servicio y yo seguía orando, pidiéndole al Señor eso.
y de repente empecé a escuchar el sonido de unos tacones entrando a la iglesia. Y dije, gracias Señor porque la has traído. No la había visto, pero tenía la seguridad que ahí estaba ella. Amén. Me paré de orar y seguimos el servicio. Cuando terminamos el servicio, mi hermana me llamó y me dice, para allá tienen una palabrita, qué gacho eres. Y yo, ¿por qué, hermano? Dice, desde que te viniste, no tuve paz, no tuve tranquilidad, sentía que esa silla me quemaba, dice. No estaba tranquila, dice. Hasta que me levanté y me tuve que venir a la iglesia. Son historias que todavía conmueven, porque hicieron un efecto hermoso en alguien. Amén. Pero muchas veces creemos que son únicamente historias y que no se pueden volver a repetir. Son historias que conmueven, historias que te hacen reflexionar, historias que te hacen pensar, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Por qué no se repiten esos sucesos? Pero para continuar, hermano, quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Gracias por regalarme estos minutos. Yo les pido que todo lo que les he platicado es referente al tema de esta noche, al tema de la palabra de Dios. El tema se llama una historia para reflexionar. Amén. Yo creo que a cada uno de nosotros nos va a hacer bien. Cada uno de nosotros vamos a traer un recuerdo en nuestra vida. Amén. Vamos a leer en Josué capítulo 24, verso 1 en adelante hasta el verso 16. Voy a leer en el celular, hermanos, porque tiene la letra más grande. Amén. Y aquí la Biblia me dificulta un poquito. Josué capítulo 24, verso 1 hasta el 16. Amén. El encabezado de la lectura dice: discurso de despedida de Josué. Vamos a estar atentos a lo que dice y por qué razón Josué contó esta historia. ¿Por qué razón? Siempre hay un motivo por qué se platican las cosas. ¿Ya lo tenemos, hermano? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿De dónde lo sacó el Señor Abraham? De la idolatría. Lo sacó de algo que a Dios no le agrada. Dice: y a Isaac le di a Jacob, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán,
los cuales pelearon con vuestros padres, contra vuestros padres, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Yo te ruego que derrames bendición sobre nosotros, Padre. Que nuestra mente, nuestro corazón esté receptivo a lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Para aquellas personas que están en casita escuchando, te ruego que tú las bendigas a través de tu palabra, Señor. Pon en mi boca palabras de bendición, Padre, para aquellos que quizás en un momento se están apartando, quizás en un momento están luchando contra algo difícil, Señor. Pero te ruego que a través de tu palabra tú los levantes con poder, Señor amado. Aleluya. Con una nueva visión, Señor. Ayúdanos, Señor amado, te lo ruego. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Padre Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos. La historia que vivió el pueblo de Israel, narrada en pocos minutos a través de Josué, por orden de Dios. Hubo una razón por la cual Josué tuvo que contarles esta historia al pueblo. Recordemos que casi el último versículo que leímos, Josué les dice: quitad de entre vosotros los dioses, los cuales vuestros padres adoraron del otro lado del río. Quiere decir que Josué estaba hablando delante de un pueblo que se había corrompido nuevamente. Estaba delante de un pueblo que había apartarse de Dios nuevamente. Como que empezaron a hacer las cosas que hacían antes. Empezaron a adorar los dioses que adoraban en Egipto. Empezaron a desviarse de muchas maneras. Alabado sea el Señor. Y fue necesario que José se parara delante de ellos y les empezara a contar esta historia. Acuérdense de vuestro padre Abraham. Y fueron palabras de Josué. Recordemos que los primeros versículos dice: y Dios me dijo que les dijera así. Amén. ¿Dónde estaba Abraham?
Abraham estaba en una tierra totalmente contaminada por la idolatría. De esta manera el Señor le habla y lo saca de en medio de eso, que lo tenía prisionero y lo tenía prácticamente muerto en la idolatría. Abraham tenía más familia, pero tuvo que hacer una decisión. Tuvo que tomar una decisión. Varios le tomaron de loco porque dicen, ¿cómo le vas a creer únicamente a una voz? Alabado sea el Señor Jesús. Pero Abraham decidió creer a esa voz. Decidió creerle a Dios. Amén. Y empezó a caminar hacia lo desconocido, únicamente guiado por Dios. Amén. Empezó a caminar hacia un lugar buscando una promesa que Dios le había dado. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesa? Gloria sea al Señor. ¿Cuántos de nosotros mantenemos esa fe ardiendo en nuestro corazón? Amén. Porque el Señor nos ha prometido algo. A todo el que venciere, dice, yo le daré la corona de la vida. Pero quiere decir que para poder vencer tenemos que luchar. Alabado sea el Señor Jesús. Y a mí como me encantaría poder recibir los cheques ahí en mi casa. Como me encantaría estar sentadito ahí, que tocaran la puerta. Mira, aquí tienes tu cheque de la semana. ¿A cuántos no les gustaría, hermano? Hoy todo el día con harto frío pasamos por la carretera, alcanzamos a ver al hermano Félix con su grupo ahí trabajando a la orilla de la carretera, y me imagino que tenían frío y todo. Me imagino que a él le gustaría estar calientito en medio del frío, pero estar en su casa y que llegaran y dijeran, aquí está tu cheque. Pero no es así, hermanos. Tenemos que esforzarnos para ser merecedores de algo. Amén. Es así mismo con la salvación. Tenemos que esforzarnos para ser merecedores de ella. No va a llegar nada más ahí. A veces da tristeza. Por ejemplo, hoy en día mi esposa anda lastimada de un dedito y me da tristeza verla, que aún así se tiene que ir a trabajar. Pero tenemos que esforzarnos para poder recibir algo. Alabado sea el Señor. Yo creo que hoy en día muchos de nosotros estábamos cansados y queríamos quedarnos en casa, pero vencieron y están aquí, y yo creo que el Señor los está bendiciendo grandemente. Amén. Porque lucharon, pelearon y vencieron y están en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor, hermano. Todo lo que podemos recibir tenemos que luchar por ello, sea cual sea. El pastor, recuerdo que predicó en una ocasión, dice, ¿y cómo descuidaremos esta salvación tan grande? Amén. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Tenemos que luchar por ella. Hay que recordar estas historias. Y Josué se para firme y dice, pues escojan ustedes qué es lo que están haciendo. Si ustedes quieren continuar adorando a esos dioses que adoraron sus padres del otro lado del río, háganlo. Pero quiero que sepan una cosa, mi casa y yo serviremos a Jehová, así sea únicamente mi esposa y yo, pero continuaremos sirviendo a Jehová de los ejércitos. Amén. Muchas veces estamos caminando y vemos que alguien tropieza y como que de repente sentimos que también nos está llevando para abajo. Y cuando la salvación es individual, hermano. Yo entiendo que en el caminar hacia el final va a haber muchos que van a estar debilitados, va a haber muchos que van a caer, muchos se van a regresar, muchos se van a salir, pero que a nosotros nos mantenga firmes la visión hacia cuál vamos a llegar a la salvación y conquistar la vida eterna. Tenemos que esforzarnos para ello.
Amén. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Alabado sea el Señor. ¿Qué cosas hizo el Señor en Egipto? Muchos de nosotros conocemos esa historia. Les manda las plagas. ¿Usted cree que Dios no tenía el poder para sacar al pueblo? Claro que tenía el poder, pero era necesario que el pueblo conociera directamente el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos el poder de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos palpado la gracia de Dios en nuestras vidas cuando vemos una sanidad en nuestra familia o inclusive nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido buenas noticias? Y no es casualidad, es que el Rey de Reyes se sigue moviendo, así como se movió ayer, se sigue moviendo hoy y se seguirá moviendo mañana, porque la fe mueve montañas, aleluya. Así trabaja nuestro Dios. Tenemos que conquistar algo, aleluya. Todas las plagas que le manda, y dice un versículo aquí me llama mucho la atención, dice, y de repente se toma enfrente del Mar Rojo y viene el pueblo de Egipto tras ellos. Imagínese usted el momento para el pueblo de Israel. Vienen a matarlos prácticamente. Y el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? La vara, extiéndela. Y el mar se abre. Y el mar se abre. Y el pueblo empieza a caminar, aleluya, en medio del mar. Gloria sea al Señor. El mar puede significar muchas cosas en la actualidad. El mar puede significar problemas. El mar puede significar falta de trabajo. El mar puede significar tantas cosas, pero quiero decirte que si Dios está ahí, tú puedes caminar en medio del mar, porque la presencia de Dios estará contigo. Solo tienes que creerle. Su poder no ha menguado nada. Su poder sigue siendo el mismo. Caminan por el desierto y después los hace cruzar el Jordán de la misma manera. Vieron cómo las murallas de Jericó fueron tiradas por el poder de Dios. ¿Sería porque tocarían muy recio las trompetas? ¿Sería por eso? Fíjese lo tremendo de esta historia, hermanos. Dice la palabra de Dios. Dice: denle 7 vueltas a la ciudad. Pero si ustedes ven la historia, muchos estaban ya desesperados por querer atacar. Y Josué les decía: no, espérense, porque Dios dijo que a las 7 vueltas. Amén. Y seguían caminando, y hasta cuando dieron las 7 vueltas y tocaron las trompetas, aleluya, no fue la fuerza de la trompeta, fue la fe y la obediencia que dieron a Dios. Amén. Fue la fe y el esfuerzo que dieron para poder cumplir la palabra de Dios. Amén. Porque Dios tenía el poder para derrumbarlas en la primera vuelta, pero quiere probar al pueblo para ver si están en obediencia o no están en obediencia. Recuerdo una historia que platicó el obispo Esparza en la convención pasada. No, cuando fueron de liderazgo, hermano. Dice que él y un amigo fueron a un trabajo y el patrón les dijo: mira, dice, este trabajo tienes que hacerlo en 8 días. Les tiene que durar 8 días. Pero dice que se apuraron y lo terminaron en un día. Y el otro día le entregaron el cheque, hicieron muy buen trabajo, pero están despedidos. Dice: ¿por qué? Porque esto me muestra que no saben obedecer. Yo les dije que era para una semana y lo hicieron en un día. El ser obediente a Dios trae un premio, pero el no obedecer te va a traer una consecuencia. Amén.
aunque a nuestro parecer querramos adelantarnos a las cosas que Dios tiene preparadas. Aleluya. Recuerden que Saúl quiso agradar a Dios ofreciendo sacrificios cuando no era tiempo. Quiso adelantarse y no era tiempo todavía. Gloria sea al Señor. Tenemos que saber esperar y ser pacientes cuando es el tiempo de Dios. Hermano, pero ¿hasta cuándo voy a ver a mis hijos aquí? Tenga paciencia y siga orando, que cuando menos se lo espere entrarán por esa puerta y entrarán con un corazón contristo y humillado. Pero muchas veces decimos, ya me cansé de hablar con él, a ver cómo se las arregla. No, hermano, yo creo que la victoria va a llegar cuando seguimos orando y seguimos insistiendo y seguimos diciendo, Señor, ten misericordia, Señor, levántalo, Señor, háblale. Amén. Ahí es cuando se va a mostrar el poder de Dios con nuestra insistencia a algo. Pero tenemos que orar, tenemos que insistir, tenemos que buscar la presencia de Dios. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Tenemos otra historia bien hermosa, mis hermanos. Y esto es lo que más conmueve. Aleluya. En el año 33, muchos dicen que fue en la cruz del Calvario cuando la costilla fue abierta de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya estaba previsto. Pero yo digo que el triunfo fue cuando esa tumba se abrió y resucitó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ahí empezaron a creerle que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho, me van a matar, pero resucitaré al tercer día. Y lo mataron y todo el mundo se esparció. Pero cuando Él resucitó, vino nuevamente a unir al pueblo por la fe. Y verdaderamente se cumplió lo que Él dijo. Amén. Y resucitó para darnos a nosotros una oportunidad. Dice la palabra de Dios que al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos creyentes sabemos aquí? Son historias que nosotros tenemos que escuchar y analizarlas y guardarlas para nosotros. Porque por medio de esta historia es que nosotros aumenta nuestra fe y seguimos adelante luchando por algo que es la promesa del Señor. Pero tenemos que seguir luchando. Amén. Yo no sé cuál es la historia que tiene usted. ¿Cómo fue que se entregó al Señor? ¿Cómo fue su historia con ese pacto que hizo con Dios? Te serviré si mis hijos te sirven. ¿Sería esa la promesa? ¿O sería esa el pacto que hizo? Te serviré si es que mi esposo o mi esposa te sirve. ¿Cuál fue su historia con Dios? ¿Por qué de repente nos tambaleamos? Alabado sea el Señor. ¿Cuál es nuestra historia personal con Dios? Recordemos esa historia. Esta hermana que yo les platico, hermano, cuando ella se entregó a Cristo, fue bautizada y fue un día, hermano, que yo decía, oh, gloria a Dios, porque tanto esfuerzo está siendo pagado, está siendo retribuido, tanta oración ha sido escuchada, aleluya. Esta hermana tenía una sed y espero que algún día, si miras esto, quiero que lo recuerdes. Que los primeros días que ella se entregó al Señor tenía esa hambre, tenía ese deseo. Había en la escuela dominical, había como concursos de quién leía más capítulos en la semana, hermanos. Y casi siempre ella se llevaba al primer lugar. Casi siempre leía arriba de 100, 200 capítulos por semana. Porque tenía esa sed, tenía esa hambre de seguir conociendo la palabra de Dios. Aleluya.
Pero de repente como que nos olvidamos de ese toque especial que el Señor tuvo con santo Dios. De ese momento especial que nosotros tuvimos con Dios. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios? ¿Por qué tomé la decisión de servirle? Aleluya. ¿Por qué hice ese pacto con Dios de te voy a servir todos los días de mi vida? ¿Cómo nació ese pacto con Dios? ¿Será que ya nos hemos olvidado de ello? ¿Será que ese pacto yo lo hice cuando era joven, pero ahora que estoy casado como que se me está olvidando ese pacto? Gloria sea al Señor. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir peleando la buena batalla. Quizás el esposo no quiera, levántalo con oración. No te digo que lo esfuerces, pero con la oración tiene poder. Quizás la esposa no quiera, levántala con oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay que creerle a Dios. Dios tiene el poder para levantar a cualquiera y traerlo aquí humillado, hermano. Gloria sea al Señor. Recuerdo yo que pasé muchos años luchando por causa del alcoholismo que tenía mi madre. Fueron muchos años de lucha hasta llegué a caer enfermo. Pero hubo un día que ya no pude más. Hubo un día que me arrodillé. Hubo un día que le dije al Señor: Señor, ya no puedo más. Esta lucha es muy fuerte para mí. Ayúdame. Dice el Señor: hasta ahorita, ¿te acuerdas? Es que el problema es que queremos luchar nosotros y no le pedimos la ayuda a Dios. Lo que yo con oraciones y pleitos con mi mamá, y pleitos con los hermanos, pleitos con los sobrinos, y pleitos con todo mundo que se le acercaba a mi madre para darle licor, no lo solucioné por años, y Dios lo hizo en una noche. Aleluya. En una noche lo hizo el Señor. Cuando clamé a Dios con todo mi corazón y mis lágrimas rodaron en esa noche, al otro día mi madre dice que tenía asco en su boca. No podía ni siquiera oler el vino, ni tampoco tocar el cigarro. Lo que yo no pude hacer por años, y quizás algunos hermanos, familia estaban orando también por ella. Lo que no se pudo hacer por años, Dios lo hizo en una noche. Pero tenemos que creer que el poder de Dios sigue palpando, aleluya. El poder de Dios se sigue moviendo en medio del pueblo. Su mano no se ha recortado, hermano. Su mano sigue firme hacia adelante. Antes de que mi familia se entregara a Cristo, yo parecía, bueno, soy latoso todavía, muchos me conocen, pero yo era latoso de más. Todos los días de servicio iba, tocaba la puerta de toda mi familia. Hermano, ¿estás listo? Vamos al servicio. Hermana, ya estás lista. Hoy es día de culto. Vamos al culto. No puedo, pero no dejaba de insistir. Aleluya. Hasta que se empezaron a entregar a Cristo uno por uno. Gracias, hermano. Gloria sea al Señor. En una ocasión hasta me dijeron: dice, ya no seas tan latoso, ya déjanos en paz por un momento. Y yo: no puedo, es que yo puedo ver que te estás perdiendo, yo no puedo quedarme quieto. Yo tengo que seguir orando, yo tengo que seguir insistiendo, aleluya. Son historias que nos tienen que motivar. ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? Después de que todos se entregaron a Cristo, que todos bajaban a la iglesia, me preguntaba: ¿y ahora por qué no nos esperas? ¿Y ahora por qué no te vas con nosotros? Dios, que el camino ya se los enseñé. Yo tengo que llegar temprano a la iglesia.
Antes de que ellos fueran a la iglesia, yo llegaba tarde por estarlos esperando muchas veces. Pero después de que se entregaron a Cristo, ya les enseñé el camino, ahora me resta orar. Y ustedes sigan adelante. Y eso sí, yo voy con mis brazos abiertos. Si alguien se pega, vámonos, pero nadie me podrá desviar de la meta. Tenemos que seguir adelante. Quizás vayamos tropezando, quizás vayamos llorando, quizás vayamos sufriendo, pero que la meta no sea otra más que conquistar la vida eterna. Aleluya. Vayamos como vayamos, hermano. Quizás vayamos con las rodillas raspadas de tantas veces que nos caemos, pero que si caemos vayamos hacia adelante y no hacia atrás. Que si tropezamos quizás nos quedemos sin uña. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, o les pasó antes en su niñez, pero yo como corría sin guaraches, varias veces la uña del dedo gordo quedó volando. Me la arrancaba así desde la raíz porque me tropezaba, pero eso no impedía que siguiera corriendo. Y así vayamos dejando pedazos de cuero por el camino, hermanos, pero que la meta siga siendo la misma y sigamos luchando y yendo hacia adelante. ¿Cuál fue la razón que usted se entregó a Cristo? ¿Por qué usted buscó a Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo en su vida en esos días que tomó la decisión de entregar su vida a Cristo? Porque algo Dios hizo. Algo le motivó a tomar esa decisión. Yo te invito a que traslades tu mente hacia esos momentos y revivas ese momento, revivas ese pacto. Empecemos a renovarnos, empecemos a seguir adelante. ¿Hace cuánto tiempo no abrimos la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo no oramos? ¿Hace cuánto tiempo no ayunamos? O sea, hay que empezar a retomar ese tiempo. Lo que hacíamos antes, empezarlo a hacer nuevamente. Hace tiempo, ya casi termino, hermanos. Dicen que el que dice ya casi termino tiene que decirlo mínimo 4 veces y en cada etapa tiene que ser 30 minutos. O sea que es la primera, se me faltan 3 más, sería hora y media más. ¿Me van a tener paciencia? No se crean. Hace tiempo mi hermano hizo una oración en su casa y acudieron sus hermanos. Y al otro día me decía, dice, qué contento estoy, porque mis hijos, uno de ellos se reconcilió con el Señor. Estoy contento. Y no hace mucho le recordaba a él, le decía, ¿qué pasó, hermano? Si viste que te funcionó, ¿por qué no lo seguiste haciendo? Si viste que te funcionó, sigue haciéndolo, sigue adelante, sigue motivando a tus hijos. Pero es que nomás lo hizo una vez. Amén. Si vemos que nos ha funcionado, tenemos que seguir luchando por ello. Quizás tengamos compromisos. ¿Quién no tiene compromisos? Todos tenemos compromisos. Pero cuando nos forjamos una meta, que nadie nos desvíe de la meta que hemos trazado. Que nadie nos desvíe de los compromisos que tenemos. Aleluya. Nada. Yo a muchos les digo a veces cuando tenemos un compromiso, digo, hermano, tal fecha tenemos un compromiso. Dice, pues voy a ver si no me sale nada. Sí. Y no, es que por eso te aviso, para que si te sale algo, te acuerdes que tienes un compromiso. Amén. Porque no podemos poner las cosas secundarias antes que a Dios. Porque cuando hacemos eso, algo anda mal. Paz de Cristo, hermanos. Cuando empezamos a hacer eso, algo está funcionando mal. Porque estamos poniendo en primer lugar las cosas secundarias y a último, si me queda chance, lo de Dios.
Y no, la palabra de Dios dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Tenemos que estar convencidos. ¿Por qué razón nuestro Señor decidió sacrificarse? ¿Por qué razón tanto? Es para que usted y yo tuviéramos una oportunidad. Vamos a ponernos de pie.